Saludos. Bienvenidos al primer lapso del periodo escolar 2020-2021. Mi nombre es Jesús Villa y seré su profesor de química durante los próximos 3 meses. Espero poder contribuir positivamente en su desarrollo académico, personal y ciudadano. Vamos a aprender mucho sobre el apasionante mundo de la química. Apasionante y maravilloso, ya que química es básicamente lo que compone y provoca todo lo que nos rodea. Para conocernos un poco mejor, y como se los había comentado en el video de presentación, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Química en la Universidad Central de Venezuela. Trabajo como preparador en la asignatura Termodinámica del Equilibrio y soy presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química. Además, soy vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ingeniería y pertenezco a diferentes organizaciones estudiantiles y democráticas. Tengo muy altas expectativas y espero poder ayudarles y enseñarles. Entiendo que la situación por la que estamos pasando no es la mejor. Todos tenemos distintas dificultades, pero está en nuestra voluntad el valor necesario para trabajar por conseguir nuestros sueños. Ustedes son adolescentes, tienen deseos, anhelos, sueñan con un futuro mejor. Quiero decirles que está en ustedes mismos el valor de luchar por conseguir lo que desean. Más que su profesor, espero ser su amigo y espero acompañarlos gratamente por este camino de aprendizaje y desarrollo. Ahora, entrando un poco más en lo que será la materia, la misma estará compuesta durante este primer lapso por 4 temas. El primero de ellos, modelos y teoría atómica, tema que estaremos abordando desde el lunes 5 de octubre hasta el 9 de octubre. El segundo tema, tabla periódica de los elementos, tema que será abordado a partir del 13 de octubre hasta el 23 de octubre. El tercer tema, nomenclatura de compuestos inorgánicos, óxidos, anhídridos, hidruros e hidracios. Este tema se desarrollará desde el 26 de octubre hasta el 13 de noviembre, aproximadamente 2 semanas. Y por último, nomenclatura inorgánica, pero ahora de ácidos ternarios, hidróxidos y sales. Este es nuestro último tema y se desarrollará desde el 16 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Con respecto a las evaluaciones, todos los temas serán evaluados por una actividad principal y parámetros complementarios. Vamos a describir brevemente lo que serán las actividades principales de cada tema. Para el primer tema, la actividad principal será una línea de tiempo en donde se describa el avance en la descripción de la estructura del átomo hasta la actualidad. Para el segundo tema, la actividad principal será un mapa conceptual, en donde se organizan las propiedades que definen la tabla periódica de los elementos. El tercer y cuarto tema serán evaluados por medio de exámenes orales y escritos, en donde se evalúa la capacidad de nombrar e identificar distintos compuestos por medio de su fórmula. Todos los detalles, fechas, parámetros, serán explicados a detalle por medio del grupo de WhatsApp que estaremos compartiendo. Conversando un poco más acerca de los parámetros complementarios, los mismos consistirán en la intervención de cada uno de ustedes en clase, en hacer preguntas y acotaciones que contribuyen positivamente en el desarrollo del aprendizaje. Las mismas evidentemente serán realizadas por WhatsApp o por cualquier otro espacio que tengamos para compartir la asignatura. Un poco a la introducción de lo que será este primer tema, para adentrarnos un poco en lo que va a ser nuestro primer tema de interés, vamos a comenzar con preguntarnos, ¿qué es la química? Bueno, en un sentido estricto, la química es una ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia.
así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Puede resultar difícil de entender si lo vemos de ese modo, ¿no? Pero bueno. Ahora, la nota positiva es que todos, absolutamente todos sabemos de química, pues la química está en todo lo que nos rodea. La química contribuye de forma decisiva a satisfacer nuestras necesidades en alimentación, medicamentos, vestimenta, vivienda, energía, materias primas, transporte y comunicaciones. También suministra materiales a la física y a la industria. Un mundo sin química estaría desprovisto de materiales sintéticos y, por lo tanto, carecería de teléfonos, ordenadores, tejidos sintéticos y cines. Sería también un mundo carente, entre otras muchas cosas, de aspirinas, jabones, champú, dentrífico, cosméticos, píldoras anticonceptivas, pintura y papel, por lo que no habría tampoco ni periódicos ni libros. Eso es lo que significa la química, un poco de lo que significa la química para el mundo. No olvidemos que la química ayuda, por ejemplo, a los historiadores del arte a descubrir algunos de los secretos de fabricación de los cuadros y esculturas que admiramos en los museos. Recordemos también que permite a la policía científica analizar las muestras recogidas en la escena del crimen e identificar así a los culpables más rápidamente. Y por último, sepamos también que es ella quien descubre las sutilezas en el sabor de nuestros platos favoritos. La química está desde lo más complejo del universo hasta en el vaso de limonada que tomas en el almuerzo. Química es el fuego, es el color de las plantas, es el plástico, el combustible, los medicamentos, las golosinas. Todo, absolutamente todo es química. Es por ello que el estudio de esta ciencia resulta fascinante y muy útil para darle forma al mundo como lo conocemos hoy. La química está omnipresente en nuestra vida cotidiana. Ahora, vamos a conversar un poco. Aquí les comentaba de lo que ya veníamos hablando acerca de qué es la química, pero ahora vamos a conversar un poco acerca de los conceptos básicos que tenemos que tener para afrontar el estudio de esta asignatura. Vamos a conocer algunos de ellos, ¿sí? Estos conceptos pueden resultar interesantes para nuestro entendimiento. Antes dijimos que la química, en un sentido estricto, es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su constitución, los cambios que experimenta, así como las variaciones de energía que acompañan a las transformaciones en las cuales interviene. Pero, ¿qué es la materia? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Desde tiempos remotos, el hombre ha tratado de descubrir el mundo que lo rodea a partir de observaciones y experimentaciones. El aire, el agua, la tierra y todo lo que conocemos, absolutamente todo lo que conocemos es materia. Por lo tanto, la materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee una masa cuantificable, ya que todo está compuesto de materia. Se define a la materia como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa cuantificable. Por lo tanto, la materia es todo lo que ocupa un lugar, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia. Por ejemplo, cada ser humano es un objeto material. Todos ocupamos un espacio y describimos nuestra masa por medio de una propiedad relacionada con ella, el peso. Ya veremos la diferencia entre lo que es masa y lo que es peso. Todos los objetos que vemos a nuestro alrededor son objetos materiales. ¿Y por qué son objetos materiales? Porque están compuestos de materia. Materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que ocupa un espacio, todo lo que tiene masa, tiene peso, tiene volumen. Todo es materia. Ahora, ¿qué es masa? ¿Qué es la masa?
La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, el cual puede estar formado por materiales de igual o diferente naturaleza. Pero ahorita pueden estar preguntándose, ¿cómo que un cuerpo puede estar formado en estado líquido, sólido o gaseoso? ¿Son todos los estados iguales? Vamos a conversar un poco respecto a esto. Como pueden ver en la primera imagen de la diapositiva, el estado físico de la materia hace referencia al grado de cohesión de las moléculas que la componen. La mayor o menor movilidad de las moléculas caracteriza cada estado. Por ejemplo, el agua puede ser un sólido, que es el hielo que todos conocemos, un líquido o un gas. En el sólido, las moléculas que componen esa agua tienen muy poca movilidad. En el gas, las moléculas tienen muchísima movilidad y en el líquido es una movilidad intermedia. Por lo tanto, lo que caracteriza a un estado de otro es la cantidad de energía que tenga un cuerpo en un momento determinado. Si tiene mucha energía, va a ser gas. Si tiene poca, va a ser sólido. ¿Sí? Ahora se podrían estar preguntando, ¿pero qué es la energía? Bueno, la energía es un concepto bastante amplio y puede llegar a ser complejo de entender. Sin embargo, acá nos vamos a quedar con su definición sencilla. En términos muy sencillos, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir movimiento, calor, luz, etc. Sus fenómenos y su interacción con la materia y el entorno son estudiados por la termodinámica. Nosotros acá nos quedamos con el concepto sencillo, que es energía como la capacidad que tiene un cuerpo para producir movimiento, calor, luz, etc. Aún nos faltan algunos conceptos sencillos por definir, entre ellos el peso. Sin embargo, ya sabemos lo que es masa y podrían preguntarme, ¿masa no es igual que peso? A lo que respondería, la masa y el peso generalmente son utilizados como sinónimos. Sin embargo, son magnitudes muy diferentes. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hacia el centro de esto. El peso es una fuerza. El peso depende de la masa del cuerpo. Generalmente, a mayor masa, mayor peso. Y la distancia a la que se encuentre este cuerpo respecto al centro de la Tierra. Mientras más cerca del centro de la Tierra, tiene mayor peso un determinado cuerpo. Es decir, el cuerpo es una fuerza, el peso es una fuerza que depende de la masa y depende de la distancia que exista entre un determinado cuerpo y el centro de la Tierra. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿La masa de un astronauta en la Luna es igual a su masa en la Tierra? Y la respuesta, por supuesto, es que sí. La masa del astronauta es la misma en la Tierra, en la Luna, en Marte, en donde sea. La masa no cambia. Lo que cambia es el peso. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que depende de la masa y depende de la distancia que exista entre el determinado cuerpo y el centro de la Tierra. Vamos a conversar. Ahora vamos a conversar por último, me faltaba un concepto. Definimos volumen. El volumen simplemente es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Es cuánto espacio ocupa un determinado cuerpo. Ahora, espero que hasta aquí nos hayamos entendido porque ahora vamos a entrar en
una parte muchísimo más interesante, que es el átomo. Creo que me quedé congelado allí. Vamos a esperar a ver si se estabiliza un poco la señal. Bueno, vamos a hablar del átomo. Ahora, habiendo repasado los conceptos básicos y habiendo conocido un poco sobre química, vamos a estudiar a la unidad fundamental. La unidad fundamental es el átomo. Me imagino que ya tanto ustedes como yo tenemos distintas conectividad, como es lamentablemente usual en este momento, entonces bueno, tenemos que, como les dije al principio, poner siempre de nuestra parte para vencer la adversidad. Así que continuamos. Desde el siglo V antes de Cristo, la humanidad ha escuchado hablar de átomos como las partículas fundamentales de la materia. Sin embargo, debido a que los átomos son tan pequeños, no es posible verlos a simple vista. Por esta razón, se han propuesto varios modelos y teorías acerca de cómo son estas partículas fundamentales. Imagínense en el siglo V a.C., ya los científicos, los alquimistas, los filósofos griegos, ya se preguntaban cómo era este átomo, si existía, pero en ese momento era difícil demostrarlo, porque no, es difícil demostrar que existe algo que no puedes ver. Entonces, a partir de ahora vamos a describir cómo se fue conociendo primero la existencia del átomo y segundo, cómo es ese átomo a lo largo del tiempo. Fue un desarrollo, un avance intelectual importante y muy interesante que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Empezamos con el atomismo griego. Cerca del año 450 a.C., Leucipo y su discípulo Demócrito, que es quien pueden ver en la imagen, propusieron que la materia estaba constituida por pequeñas partículas a las que llamaron átomos. Átomo, palabra que significa indivisible, fueron ellos quienes por primera vez propusieron que la unidad fundamental de la materia se llamara átomo, indivisible. Esta teoría no estaba fundamentada en ningún experimento científico. ¿Por qué? Porque los griegos en ese momento eran filósofos. ¿Sí? Los griegos de aquel entonces no creían en la importancia de la experimentación por lo que era una perspectiva puramente teórica. Demócrito llegó a esa conclusión después de pensar que si un objeto podía picarse, o sea, podía dividirse, no existían límites en la cantidad de trozos en los que se pudiese dividir tal objeto hasta llegar a una partícula sólida pero tan pequeña que no se pudiese ver. Demócrito pensó, si yo tomo esta manzana y la pico, ¿cuántas veces la puedo picar y picar y picar y picar? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a una partícula pero tan pequeña que no la pueda ver. Algunos de los postulados de esta teoría, algunas de las cosas que la teoría englobaba, eran que los átomos son sólidos. Entre átomos, es decir, si hay un átomo y junto a ese otro átomo hay otro, entre los dos átomos hay vacío. Eso era lo que decía la teoría del atomismo griego. También decía que los átomos son indivisibles y eternos. Y por último, decía que las propiedades de la materia varían según el tipo de átomo y cómo estén agrupados. Es interesante observar que esto pasó hace aproximadamente 2500 años. No existía ningún tipo de avance tecnológico y únicamente los fenómenos eran descritos por observación. Y ellos tienen algo de verdad entre lo que están diciendo. Para no tener ningún tipo de avance tecnológico fue un razonamiento bastante lógico con respecto a la composición del átomo. Vamos a ver qué sigue. John Dalton.
la teoría atómica de Dalton. En 1805, imagínense cuántos años pasaron desde 450 a.C. hasta 1805 después de Cristo, en donde John Dalton publicó la obra Nuevo Sistema de la Filosofía Química, en la cual resaltaba las ideas propuestas por Demócrito. Imagínense, rescataban las ideas de Demócrito, quien las había postulado hace 2500 años, un poco más. Dalton propuso que las sustancias simples, como el hidrógeno, que ya se conocía en aquel entonces, el nitrógeno y el oxígeno, estaban compuestas por minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables. Postuló que los átomos de cada elemento eran idénticos entre sí y diferentes a los de otros elementos. Tenemos un elemento, tenemos un átomo tenemos un átomo de hidrógeno, disculpen, es igual a todos los demás átomos de hidrógeno que existan en el mundo, pero si ahora tenemos un átomo de oxígeno, es diferente, totalmente diferente al átomo de hidrógeno. A eso se refería Dalton. Su propósito, o sea, el por qué él hizo esta teoría, fue el de explicar, por medio de la misma, las leyes químicas que se habían deducido hasta el momento. Él buscó explicar el por qué pasaba lo que pasaba de acuerdo a las leyes químicas que habían sido descubiertas hasta el momento en el que él escribió la obra. La teoría de Dalton comprendía los siguientes postulados. Dalton decía que la materia está constituida por átomos, partículas indivisibles e indestructibles. Los átomos que componen una sustancia pura son semejantes entre sí en cuanto a masa, tamaño y cualquier otra característica, y son diferentes de aquellos que componen otras sustancias. Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. Y aquí otra verdad. En 1805, Dalton, en su idea y en su rescate de las ideas de Demócrito, dijo algo que es cierto. Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. La ciencia moderna ha demostrado que es cierto. Nosotros combinamos átomos de sustancias puras para formar mezclas y para formar entidades, lo que terminan siendo entidades compuestas, para que vean cómo en esos años de la antigüedad los científicos, los filósofos, los alquimistas fueron capaces de ir dándole forma a los fenómenos que nos han traído, primero que formaron el mundo en el cual vivimos y que nos han traído a donde estamos hoy. Continuamos. Ahora, en 1905, imagínense, 100 años después, Joseph Thomson, modelo atómico de Joseph Thomson, es el que vamos a revisar 100 años después, luego del descubrimiento del electrón. El electrón es esta partícula negativa del cual les hablé al principio, y del neutrón, tras experimentos con tubos catódicos. Me gustaría que me dijeran qué es un tubo catódico y en dónde todos, absolutamente todos, hemos visto o hemos interactuado con un tubo catódico. Los tubos catódicos son una parte de los televisores cola ancha, los televisores grandotes que utilizaban antes, ellos tienen tubos catódicos. Lo cierto es que los tubos catódicos permitieron a Joseph Thomson y a científicos de su época a descubrir al electrón y al neutrón. Entonces, una vez se descubrieron estas partículas subatómicas, fue necesario concebir un nuevo modelo atómico, ya que estos descubrimientos contradecían la creencia de que el átomo era indivisible. Entonces, en 1904, Joseph Thomson propuso un modelo en el cual la parte positiva del átomo se hallaba distribuida uniformemente por todo el volumen de este, mientras que los electrones se hallaban inmersos en esta matriz como las pasas en un pudín. Es decir, su modelo atómico estaba compuesto por una esfera compacta cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones, tal cual como pueden ver en la imagen. Además, planteaba que la cantidad de cargas positivas y negativas presentes eran iguales,
con lo cual el átomo era esencialmente una entidad neutra. Y aquí otra verdad. Cada vez que vamos avanzando desde Demócrito, luego fue Dalton y ahora Thomson, desde su perspectiva cada quien rescataba algo que terminó siendo cierto, que termina siendo cierto hasta el día de hoy. En este caso, Thomson decía que la cantidad de cargas positivas y negativas presentes eran iguales, por lo que el átomo terminaba siendo neutro. Y es verdad, un átomo en su estado basal y fundamental es una entidad neutra. Continuamos ahora con el modelo de Lewis. El modelo de Lewis y de Rutherford, que es el que sigue, guardan cierta similitud. No se las voy a decir, quiero que lo razonen una vez escuchan la explicación y lo conversemos en clase, lo conversemos por el grupo de WhatsApp en donde tengamos el espacio para conversar. En 1916, el científico Gilbert Lewis propuso que los electrones debían disponerse en forma de cubo alrededor de lo que sería el centro del átomo. Lewis dijo, no, los electrones no pueden estar mezclados dentro del centro del átomo. Los electrones tienen que estar alrededor del mismo. Esta idea difería de las propuestas planteadas anteriormente, ya que de alguna forma fue uno de los primeros científicos que postuló un modelo con electrones alrededor de un centro atómico. Esta idea fue desarrollada como el átomo del octeto cúbico, como pueden ver en la imagen que está abajo a la derecha en la diapositiva, ya que se decía que el átomo alcanzaría la estabilidad cuando tuviese un electrón en cada vértice del cubo. Gilbert Lewis fue uno de los primeros científicos que dijo que los electrones no pueden estar dentro, que existen y que no pueden estar dentro del núcleo atómico, que tienen que estar fuera, solo que Lewis dijo que los electrones se organizaban, estaban estáticos y se organizaban en forma de cubo alrededor del núcleo atómico, en forma de un cubo, en donde cada átomo alcanzaba la estabilidad cuando tuviese un electrón en cada uno de los vértices que compone un cubo. Ahora, vamos con Rutherford. El modelo de Rutherford me parece sumamente interesante. Vamos a conversar sobre él. A principios del siglo XX, Ernest Rutherford realizó un experimento cuyos resultados fueron inquietantes. Él observó que cuando un haz de partículas alfa, ¿y qué son partículas alfa? Son partículas formadas por dos protones y dos neutrones. Es una partícula que está formada por dos protones y dos neutrones. Cuando un rayo de partículas alfa golpeaba una delgada lámina de oro, una delgadita lámina de oro, algunas de las partículas incidentes rebotaban. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que si yo disparo dos protones y dos neutrones a una delgadita lámina de oro, algunas de las partículas, la mayoría de las partículas atravesaban la lámina, pero algunas rebotaban? Pero imagínense que esto era, en ese momento, era algo tan increíble como que si al disparar una bala contra una hoja de papel, la bala rebotara. Así de increíble era en ese momento. A conversar. Perfecto. Con el fin de dar explicaciones, como si, perfecto, como que si al disparar balas contra una hoja de papel está rebotara, ese es el ejemplo. Así, por medio de este experimento, así se descubrió que los átomos estaban prácticamente vacíos y que su masa se concentraba en un único punto central, que se denominó el núcleo del átomo. Así fue que Rutherford supo que los átomos estaban compuestos o que tenían un núcleo, que el átomo es básicamente vacío y que prácticamente toda su masa se compone en un único punto central que se conoce como núcleo. Ahí en la foto de la lámina, en la parte inferior derecha, pueden ver en lo que consistía el modelo de Rutherford.
Con el fin de dar explicación a este hecho, Rutherford propuso, en 1911, la existencia del núcleo atómico como una zona central densa, en la cual se concentraba cerca del 99,95% de la masa total del átomo. Rutherford postuló que el núcleo debía ser positivo, puesto que las partículas alfa, también positivas, eran rechazadas al chocar contra él. Recordemos que cargas positivas se repelen. Su modelo atómico era una especie de sistema solar microscópico, con el núcleo en el lugar de la estrella y los electrones orbitando alrededor de la corteza exterior. Al igual que Thomson, consideró que la carga negativa de electrones debía contrarrestar la carga positiva del núcleo, dando lugar a un átomo neutro. Como pueden observar, el modelo de Rutherford se parece muchísimo, muchísimo al modelo atómico al cual estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Sin embargo, tenía un problema, y ese problema lo vino a resolver por el modelo de Rutherford. Tenía una importante inconsistencia desde el punto de vista de la física clásica. Tenía una falla importantísima, y era cómo pueden los electrones moverse indefinidamente alrededor del núcleo. ¿Cómo podían eso? Rutherford fue el primero que dijo que los electrones se movían alrededor del núcleo. Recuerden que antes Thomson decía que estaban los electrones estáticos dentro del núcleo. Después Lewis dijo que no estaban dentro del núcleo, pero que estaban estáticos en forma de cubo alrededor del núcleo. Rutherford dijo, no, definitivamente ni una cosa ni la otra, el átomo posee un núcleo que concentra la totalidad de su masa, prácticamente la totalidad de su masa, y los electrones giran como el sistema solar gira alrededor del Sol, giran los electrones alrededor del núcleo. Sin embargo, eso presentó una gran falla porque no tenía cómo responder esta pregunta. Rutherford no tenía cómo responder a cómo los electrones podrían moverse indefinidamente alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque para ese momento se sabía que un cuerpo va perdiendo energía mientras se mueve. Si no había nada que repusiera esa energía perdida, los electrones terminarían estrellándose contra el núcleo, se moverían hasta algún punto en donde se quedarían sin energía y se precipitarían al núcleo. Con el fin de dar solución a la inconsistencia que presentaba el modelo atómico de Rutherford, el físico danés Niels Bohr propuso en 1913 que los electrones debían moverse alrededor del núcleo a gran velocidad y siguiendo órbitas bien definidas. En este modelo modificado, los electrones giran en niveles de energía bien definidos y con un número máximo de ellos para las diferentes capas y subcapas. Como van a observar de ahora en adelante, lo que vienen son modificaciones a ese modelo de Rutherford. Ahora Niels Bohr dijo, ok, necesitamos resolver esta inconsistencia física. Bohr dijo que había una cantidad limitada de electrones por orbital y que estos se movían a muy alta velocidad, a demasiada velocidad, de forma tal de que nunca se iban a quedar sin energía. Arnold Sommerfeld hizo una ligera modificación al modelo de Rutherford y propuso en 1916 un modelo según el cual existían órbitas elípticas, porque ni Rutherford ni Bohr plantearon órbitas elípticas, eran órbitas circulares alrededor del núcleo. Sommerfeld dijo, no son órbitas circulares, son órbitas elípticas, permitiendo entonces la aparición de niveles y subniveles. Y por último, llegamos al modelo de Schrödinger. El modelo de Schrödinger, en 1926, Erwin Schrödinger consideró que la trayectoria definida del electrón, según Bohr, debía sustituirse por la probabilidad
de hallar al electrón en una zona del espacio periférico al núcleo atómico. Esto se traduce en que Schrödinger dijo, no somos capaces de saber en dónde va a estar el electrón. ¿Por qué? Porque se mueve a muy alta velocidad y no es una esfera sólida. Schrödinger dijo que los electrones no eran una esfera sólida, sino que se movían a muy alta velocidad y que era imposible saber en dónde estaban en un momento determinado, por lo que cambió esa trayectoria por una probabilidad de hallar un electrón alrededor del átomo. El electrón va a estar en algún punto alrededor del átomo. El modelo de Bohr fue mejorado por Schrödinger al describir a los electrones por medio de una función de onda en lugar de esferas diminutas. Los electrones tienen esta función bivalente, o se pueden considerar como partículas o se pueden considerar como ondas. Esto depende del proceso o de la situación por la cual esté atravesando el átomo. En este modelo, en el modelo de Schrödinger, el electrón se convierte en una especie de fantasma, localizado en una zona determinada del espacio, que se conoce con el nombre de orbital. Este modelo permite explicar el comportamiento químico de cada elemento y es el modelo atómico actual, es el modelo que tenemos hasta hoy, el modelo atómico. De Erwin Schrödinger, la modificación que Schrödinger hizo al modelo de Bohr, que a su vez modificó el modelo de Dalton, y así siguiendo esa línea de tiempo que hemos descrito. Recuerden que estoy en total disposición para aclarar cualquier duda, para que podamos conversar al respecto. La idea es que podamos aprender, pero bueno, esta ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, que la hayan disfrutado y que ahora es que estén interesados en seguir aprendiendo. Yo les voy a hacer llegar una lectura que me interesa que lean en función de profundizar en estos temas, al igual que un video ilustrativo en donde vamos a ver un poco de los fenómenos de los que hemos conversado acá. Un fuerte abrazo y estoy a su disposición.